Como ejemplo de aplicación de la descomposición de las funciones racionales en suma de funciones racionales simples, vamos a calcular una primitiva de una función racional. En primer lugar, antes de abordar el cálculo de esa primitiva, vamos a hacer la descomposición en suma de funciones racionales. Y antes vamos a observar que el polinomio que aparece en este denominador ya está factorizado en R, es decir, el polinomio de grado 2, x cuadrado menos 2x más 2, es irreducible en R, lo cual comprobamos simplemente viendo que el discriminante de ese polinomio es negativo. Recordemos, el discriminante es menos 2 al cuadrado menos 4ac. Menos 2 al cuadrado menos 4 por 2. El resultado es menos 4, que es negativo. Por lo tanto, podemos afirmar que esta descomposición ya es la descomposición en R. El esquema de la expresión de esta función racional como suma de funciones racionales simples nos dice que tendremos dos sumandos correspondientes a x menos 2, dado que la multiplicidad de x menos 2 es 2, el primer denominador x menos 2, el segundo x menos 2 al cuadrado, y un tercer sumando correspondiente a x cuadrado menos 2x más 2, dado que la multiplicidad es 1. Encima de los sumandos correspondientes a x menos 2 tendremos que hallar los valores de dos parámetros, a y b, y como numerador del polinomio x cuadrado menos 2x más 2 tendremos que hallar coeficientes de un polinomio de grado a lo sumo. Sumamos las tres funciones racionales que quedan a la derecha, calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que recordemos que siempre van a coincidir con el denominador de partida. De esta manera solo tenemos que ir dividiendo el denominador entre el denominador anterior y multiplicar por la parte de arriba. En este caso, a x menos 2 por x cuadrado menos 2x más 2 más b por x cuadrado menos 2x más 2 y finalmente cx más d por x menos 2 al cuadrado. El siguiente paso sería quitar todos los paréntesis que aparecen aquí e ir agrupando los términos por las potencias de x. Lo podemos hacer aparte, desarrollando efectivamente todos esos paréntesis, o bien ir determinando uno a uno cuáles son los coeficientes de cada una de las potencias de x cubo. Por ejemplo, para x cubo observamos que el coeficiente será a por x cuadrado, es decir, a. Aquí no aparece término en x cubo, pero aquí sí. X cuadrado por x por c nos formará el x cubo. Eso lo podemos ir haciendo con todas las potencias para determinar esta expresión. El paso siguiente es identificar los coeficientes de los polinomios que aparecen en el numerador para plantear un sistema de ecuaciones que nos va a permitir hallar los valores de los parámetros a, b, c y d. Ese sistema lo vamos a escribir en su forma matricial para trabajar de una manera más sencilla y de esa forma lo vamos a resolver. Empezamos escribiendo las ecuaciones. La ecuación correspondiente al término independiente, menos 4a más 2b, no aparece coeficiente de c, más 4d, el resultado es menos 14. Para el coeficiente de x elevado a 1 es 6a menos 2b más 4c menos 4d igual a 26.
el coeficiente de x cuadrado menos 4a más b menos 4c más d igual a menos 18, y finalmente el coeficiente de x cubo a, no aparece coeficiente en b, más c, no aparece coeficiente en c, más igual a 4. Vamos a trabajar con esta matriz extendida para resolver el sistema. Recordemos que el objetivo es operar con operaciones elementales sobre matrices para hacer ceros por debajo de la diagonal. Bueno, en primer lugar observamos que tanto en la primera ecuación como en la segunda, es decir, en la primera y en la segunda fila, podemos dividir todos los términos, todos los coeficientes por 2, y vamos a hacer eso en primer lugar. Nos queda menos 2, 1. La tercera y la cuarta se las dejamos igual. Empezamos ya a hacer ceros debajo de la diagonal. Recordemos que vamos multiplicando en cruz. 3 menos 2, 1, 0 menos 4, 4, 6 menos 4, 2, menos 21 más 26, 5. Hacemos eso en las dos filas restantes. Y seguimos. Ahora sabemos que la tercera fila es divisible por 2, todos los coeficientes son divisibles por 2. Antes de seguir, hacemos esa simplificación. Y seguimos haciendo ceros debajo de la diagonal. En este caso basta sumarle a la tercera fila, sumarle la segunda para conseguir los siguientes ceros. Copiamos las dos primeras filas. Y seguimos haciendo ceros. No nos hace falta seguir, puesto que sabemos que si ya permutamos la tercera y la cuarta fila, ya tendríamos ceros por debajo de la diagonal. Otra manera de observarlo es que como aquí ya tenemos solamente dos elementos distintos de 0 en la tercera y en la cuarta fila, ya podemos despejar el correspondiente valor del parámetro. Empezamos, por ejemplo, por la última fila, y de la última fila deducimos que 2c es igual a 4, y por lo tanto c es igual a 2. De la tercera fila deducimos que d es igual a menos 1. De la segunda fila deducimos que b más 4c más 2d es igual a 5, por lo que podemos despejar b. Porque ya tenemos calculado c y d previamente, pues podemos terminar el cálculo y llegamos a la conclusión de que es menos 1. Y finalmente, con la primera ecuación, deducimos que menos 2a más b más 2d es igual a menos 7. Podemos despejar también a, puesto que sabemos cuánto vale b y d, y llegamos a la conclusión de que a es igual
a 2, con lo cual terminamos el cálculo de los coeficientes. Por lo tanto, ya podemos seguir ahora ya podemos seguir con el cálculo de la primitiva que nos habíamos planteado. Recordemos, queríamos calcular la primitiva de esta función racional. La hemos escrito ya como suma de estas tres funciones racionales simples y por lo tanto la primitiva de esta función racional es igual a la suma de estas tres primitivas. Si observamos, tanto la primera como la segunda funciones racionales son integrales inmediatas. En este caso nos va a quedar el logaritmo y en este caso nos va a quedar 1 partido por x menos 2, como veremos más adelante. Sin embargo, en el tercer sumando no es todavía una integral inmediata. En este tipo de cocientes tenemos dos posibilidades. Si tuviésemos que el numerador fuese la derivada del denominador, en este caso, si fuese 2x menos 2, el resultado sería el logaritmo del denominador. Si no tuviésemos coeficiente en x, el resultado sería un arcotangente. Pero en este caso no tenemos ninguna de las dos. Lo que debemos hacer es arreglar las constantes para poder calcular en primer lugar el logaritmo y el resto acumularlo en un arcotangente. Para hacer eso basta simplemente con sumarle 1 y restarle 1 a ese numerador. De esa forma, estos dos primeros sumandos son la derivada del denominador. Ya hemos conseguido que los tres primeros sumandos sean primitivas inmediatas y el cuarto sumando todavía no lo es, pero casi. Si recordamos, tenemos un número dividido por un polinomio de grado 2 irreducible, que esencialmente lo que vamos a obtener es una arcotangente. Para determinar la función que va a quedar dentro de esa arcotangente, tenemos que aplicar compleción de cuadrados en este polinomio del denominador. Concretamente, en este caso, nos quedará, recordemos, completamos cuadrado, en este caso sería x menos 1, menos 2 dividido por 2, menos 1 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo sumando, más 2, simplificamos y nos queda esa expresión. Por lo tanto, ya podemos escribir todos los sumandos en su forma más simple para calcular las primitivas inmediatas. Completamos el cálculo. Recordemos, la primitiva de 1 partido por x menos 2 es logaritmo de x menos 2. Debemos de recordar que cuando calculamos la primitiva, dentro del logaritmo debemos de poner la función en valores absolutos, más 1 partido por x menos 2, que es la primitiva de menos 1 partido por x menos 2 al cuadrado, más logaritmo de x cuadrado menos 2x más 2. En este caso no hace falta que pongamos el valor absoluto, porque ya habíamos observado antes que este polinomio es irreducible y por lo tanto siempre es estrictamente positivo. Y finalmente, más arcotangente de x menos 1, más la constante de integración si el problema lo requiere.